Bueno, pues cierro yo. A ver, un poco el título de esta mesa era Derecho a la ciudad, gentrificación, luchas urbanas y propiedad. Se ha hablado de gentrificación, de derecho a la ciudad, de luchas urbanas. Yo lo que voy a hacer es de propiedad, hablar de propiedad, ¿no? Y en concreto voy a volver un poco a ayer y hablar del derecho a la ciudad, del derecho a la vivienda y de la legislación autonómica en materia de vivienda de la década del 2010, vinculándolo con la cuestión de la propiedad, ¿no? A ver, en todas las jornadas de vivienda que se hacen en este país durante los últimos años y también ayer, se habla o se hace referencia con entusiasmo a todo el desarrollo normativo del derecho a la vivienda que se hace durante las legislaciones autonómicas de la década de 2010 y que ahora tiene su plasmación en la posiblemente futura ley estatal del derecho a la vivienda, ¿no? Poco el objetivo de mi intervención es valorar si las medidas contempladas en estas normas han servido o no han servido para conseguir avances en materia de garantía del derecho a la vivienda, ¿no? Y un poco la hipótesis de la que partiré y que pretendo desarrollar es que dentro de esta legislación autonómica, que evidentemente es muy heterogénea, yo creo que es necesario distinguir entre lo que podemos llamar dos grandes tipos de medidas de naturaleza distinta, unas más exitosas que otras, ¿no? En este sentido, yo voy un poco a desarrollar tres puntos. Un primer punto introductorio de hasta cómo hemos llegado hasta aquí en materia de vivienda. Un segundo punto, que es lo que voy a denominar las medidas que operan dentro del paradigma de la propiedad individual y de su matriz social, que consideraremos menos exitosas. Y un tercer punto, que es lo que voy a llamar las medidas que operan fuera del paradigma de la propiedad individual y de su matriz social, que a mi entender ofrecen mayores potencialidades de éxito, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la conclusión que vamos a sacar es que para los próximos años, a mi entender, lo que tiene que haber es una reorientación de las políticas públicas de vivienda hacia este segundo tipo de medidas, ¿no? Entonces, empezado por la primera cuestión introductoria de cómo hemos llegado hasta aquí. A ver, si nosotros tuviéramos que definir la lucha por el derecho a la vivienda, lo que podríamos decir a grandes rasgos es que es una lucha para la deconstrucción de la vivienda como un bien cultural y jurídico de mercado para reconvertirlo en un bien cultural y jurídico social, ¿no? Es evidente que en nuestra sociedad la vivienda es un bien de mercado, ¿no? Pero la vivienda, por naturaleza y como tal, no es un bien vendible o un bien especulable por sí mismo, ¿no? Su caracterización como bien de mercado no es nada más que una construcción histórica, cultural y jurídica, ¿no? O sea, en primer lugar, podríamos decir que todo bien es siempre un bien cultural. Los bienes no solo son una creación material, los bienes son creaciones culturales. Una misma cosa en distintas sociedades puede significar cosas distintas, o puede ser valorada aquí o puede ser devaluada allá, ¿no? Por tanto, todo bien es siempre un significado cultural. Y además, en tanto bien cultural, no todos los bienes tienen el mismo valor social en todas las sociedades, ¿no? En todas las sociedades hay determinados bienes dominantes que producen, o cuya posesión produce efectos tanto en la esfera identitaria como en la esfera de poder, ¿no? Y esto, muy rápidamente explicado. Por un lado, los efectos que un bien puede generar en la esfera identitaria de las personas, lo explicó brillantemente Marx con su teoría del fetichismo de la mercancía, ¿no? Cuando en el tomo 1 del Capital Marx define la mercancía, dice la mercancía no está hecha para satisfacer necesidades, sino para crear necesidades. Y esto se entiende con un ejemplo muy claro. Si cualquiera de vosotros yo os doy 100.000 euros para que os compréis un coche y vais a un concesionario y os dicen, con este precio podéis coger cualquiera de estos dos coches que son exactamente idénticos, iguales y sin ninguna diferencia, la única diferencia es que el coche de la izquierda es un coche de la marca Cucci Cucci y el coche a la derecha es un coche de la marca Ferrari, ¿qué coche va a coger todo el mundo? Pues evidentemente el Ferrari. Pues si la mercancía estuviera hecha para satisfacer necesidades, les diríais, dame la que más rabia os dé porque los dos son iguales. Pero como que está hecha para crear necesidades, todo el mundo quiere un Ferrari porque lo que yo poseo es lo que yo soy, ¿no? Y por tanto la mercancía es un bien cultural, es un significante cultural. Y un bien y una vivienda es un significante cultural, ¿no? Y en segundo lugar, es un bien que genera también efectos en la esfera de poder. Como decía antes, no todos los bienes tienen el mismo valor social. Y la posesión de bienes dominantes en una sociedad genera efectos en el interior de esta sociedad en la esfera de oportunidades, en la esfera de reputación, en la esfera de poder, en la esfera de recursos, en la esfera de prestigio, etc., ¿no? Por tanto, el grupo social que detenta en monopolio el bien dominante de la sociedad es siempre el grupo de poder, ¿no?
Por eso decía que los bienes no solo son una creación material, son una creación cultural con efectos en la esfera identitaria y en la esfera de poder. El bien dominante en las sociedades primitivas y quien generaba efectos en la esfera identitaria y de poder eran las armas, la posesión de armas y lo religioso. En las sociedades feudales era la posesión de tierras. En una sociedad tecnocrática es la posesión de conocimiento. En una sociedad capitalista es la posesión de capital o de dinero, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, todo bien es siempre también una construcción jurídica que genera efectos en la esfera distributiva, ¿no? La manera en que un bien se codifica legalmente es lo que determina su movimiento y, por tanto, lo que genera efecto en la esfera distributiva. Es decir, los criterios o procedimientos distributivos no son intrínsecos al bien en sí mismo, sino que dependen de la manera en cómo se juridifica este bien. El dinero es apropiado o inapropiado para distribuir un bien en función de lo que diga el derecho. Pues en nuestro derecho moderno las personas no se pueden comprar y se pueden vender, pero en el derecho antiguo los esclavos se podían comprar o se pueden vender. En nuestro derecho moderno el matrimonio o el amor no se puede comprar o se puede vender, pero en el Dharma, el derecho tradicional hindú reconocido en el Estado de la India, se puede comprar y se puede vender, ¿no? Por tanto, es lo jurídico lo que construye un bien como vendible o como no vendible, y lo jurídico es histórico, ¿no? Y lo jurídico, lo que es vendible hoy, puede no ser vendible mañana, lo que es vendible aquí puede no ser vendible allá, ¿no? Por eso, todo bien, como digo, es una relación jurídica con efectos de la esfera distributiva. Es decir, todo esto lo explico porque lo que vengo a decir es que la vivienda, por naturaleza, no es un bien vendible o especulable por sí mismo. Su construcción como bien de mercado es una construcción histórica, es una construcción cultural, es una construcción jurídica, ¿no? Y en España, la construcción de la vivienda como tal es un proceso que se lleva a cabo principalmente durante 50 años, que va desde la década de 1960 aproximadamente hasta el año 2007-2008. Si uno se mira los censos de vivienda de 1950, más de la mitad de la vivienda en España estaba en régimen de alquiler. Y este porcentaje aumentaba enormemente si se mira las grandes ciudades. En Madrid, en Barcelona, en Sevilla o en Bilbao, más del 90% del parque de vivienda era de alquiler. Esto cambia absolutamente a partir de la década de los 60. ¿no? Y aquí no voy a desarrollarlo, pero hay los dos grandes ciclos de crecimiento. El primero, que dura hasta la crisis del 73, el modelo desarrollista basado en el turismo asociado a la construcción, y el segundo modelo, que empieza a partir del 86 con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea hasta el 2007, que es el ciclo inmobiliario financiero que genera pues, toda esta construcción de la vivienda como un bien jurídico y cultural de mercado. Bueno, esta situación cambia a partir de la crisis hipotecaria de 2008 a 2014 y la subsiguiente crisis habitacional. Esto lo que hace es cambiar el chip y empezar a entender que hay que empezar a construir la vivienda como un bien cultural y jurídico-social, ¿no? Y esta es un poco la razón a partir de la cual se empiezan a generar todos los desarrollos normativos del derecho a la vivienda que implican las leyes autonómicas de la década de 2010, ¿no? Como dijimos ayer, la vivienda es una competencia autonómica, ¿no? Y aquí pues la legislación de Cataluña, País Vasco, Navarra, País Valenciano, Extremadura, Baleares, etcétera, 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 ¿no? Como decía antes, lo que voy a intentar hacer es valorar si las medidas que introducen esta legislación sirven o no sirven para solventar la cuestión de la vivienda o el problema de acceso a la vivienda. Y a mi entender, como decía, es necesario distinguir en el interior de esta legislación, que repito, son heterogéneas en función de la comunidad autónoma, pero distinguir dos grandes modelos tipo de medidas que incorporan este tipo de legislaciones, ¿no? Y con esto paso al segundo punto, que es lo que llamaba medidas que operan dentro del paradigma de la propiedad individual y de su matriz social, que a mi entender son las menos exitosas, ¿no? Dentro de este tipo de medidas podemos incluir, por ejemplo, todo lo que son medidas contra los desahucios, medidas para la movilización de viviendas vacías, medidas orientadas a grandes propietarios, ayudas al alquiler y a la compra o la regulación del mercado privado. Todas estas son medidas que intentan buscar solución al problema de la vivienda a partir de operar una inversión en el interior del paradigma civilista clásico de la propiedad entendida como una relación objetual individual entre cosa y sujeto, de la relación de primacía entre sujeto y cosa. Es decir, explico qué quiero decir con esto. Si bien la propiedad individual es siempre una relación entre una cosa y un sujeto, la posición de primacía que en el marco de esta relación puede ocupar la cosa o el sujeto cambia a lo largo de la historia. En la época medieval, que fue una civilización jurídica factual donde lo central de la relación no era el sujeto, lo central de la relación era la cosa. Por eso Paolo Grossi llamó a esta época una civilización reicentrista, ¿no? Porque el centro estaba en la res, en la cosa.
a diferencia de la civilización jurídica romana rígidamente individualista, donde lo que contaba era el poder del sujeto sobre el bien, en el medievo la importancia se daba a hechos puramente económicos como la gestión, el disfrute o la gestión de los bienes, ¿eh? Aquí no importaba tanto la titularidad como la posición efectiva sobre el bien, ¿no? Y por eso toda la ciencia jurídica medieval de los siglos XII y del siglo XIII desarrollan toda la teoría del dominio compartido o del dominio o del doble dominio, en el que la cosa es presentada como una relación compleja compuesta tanto por una sustancia interna como por una utilidad externa. Es decir, la primera es la que compete al propietario, al registro del bien, y la segunda es la que hace referencia a la utilización de la cosa, al uso de la cosa, ¿no? Y esto hace que se constituyan dos situaciones de propiedad sobre la misma cosa, y que sean compatibles con la misma cosa tenga distintas relaciones de propiedad sobre la misma, ¿no? Por tanto, hay un dominio directo sobre la cosa y un dominio útil sobre la cosa. Hay una pluralización de la noción de propiedad sobre la cosa, ¿no? Sobre una misma cosa pueden tener propiedades distintas, tanto que se pueden adquirir por compraventa o por herencia, pero pueden tener propiedades quien la usa o quien la gestiona, ¿no? Por eso, el elemento central de la relación en esta época era la cosa, no el sujeto. Esto cambia radicalmente con la llegada del justnaturalismo y de la Revolución Francesa, donde lo que se produce es una reinversión de la relación entre cosa y sujeto, ¿no? La teorización de John Locke a finales del siglo XVII básicamente lo que hace es decir que la propiedad ya no tiene su origen en una relación externa, sino que es una calidad íntima que nace de la propia naturaleza interna del hombre, ¿no? La propiedad que yo tengo de mí mismo, dice, es visto como un interno mecanismo propietario destinado a proyectarse sobre lo externo y ser origen y fundamento de cualquier propiedad sobre cualquier cosa, ¿no? Por tanto, Locke lo que lleva a cabo es una operación estratégica de absolutización de la institución propietaria, ¿no? En Locke, podríamos decir, la propiedad no puede caracterizarse más que en sí misma como una absolutez de los valores morales y religiosos custodiados en el interior del individuo. Esto lo que implica, como digo, es que la pluralización de la propiedad pasa a considerarse como aberrante y la propiedad pasa a vincularse al individuo singular, tomándola como su inseparable dimensión, ¿no? Y por tanto, del antiguo reicentrismo se pasa ahora a un antropocentrismo. El elemento central sobre el que se construye la noción de propiedad es el sujeto del derecho, no el objeto del derecho, ¿no? Y la conversión en el ámbito jurídico de esta construcción filosófica la hace la pandentística del siglo XIX a través del Código Civil mediante la creación de la institución de la propiedad privada individual, ¿no? Que es evidentemente percibida como una y simple, igual que uno y unilineal es el sujeto, ¿no? Bueno, esta construcción justnaturalista y liberal de la propiedad empieza a ponerse en cuestión en el último tercio del siglo XIX, con una multiplicidad de autores que empiezan a cuestionar la concepción justnaturalista de la propiedad como derecho subjetivo absoluto y empiezan a plantear la necesidad de introducir límites a través de la ley, aunque el elemento más acabado de esto es la construcción por Leon Duguy en 1905 de la teoría de la función social de la propiedad, que acaba incorporándose en el siglo XX como una cláusula de la mayoría de constituciones del Estado social, ¿no? Y que básicamente lo que hace esta cláusula es introducir dentro del derecho a la propiedad la idea de deber, ¿no? Esta función social de la propiedad es la que ha tenido un papel protagonista en la base de toda la legislación autonómica de 2007 que regula el derecho a la propiedad. Cuando las 9 leyes autonómicas fundamentadas en esta función social de la vivienda lo que hacen es establecer cargas, obligaciones y limitaciones ante el propietario con respecto al derecho a la vivienda, como puede ser pagar impuestos por viviendas vacías, regular los alquileres, establecer responsabilidades sociales a las entidades financieras, etcétera, etcétera, lo que están haciendo es intentar restaurar una especie de renovado reicentrismo. Es decir, dejar de pensar el propietario como una entidad absoluta y aislada e intentar circunscribirlo en un contexto social, ¿no? Y por tanto volviendo a poner al uso y la utilidad de la cosa por encima del propietario, por encima del sujeto, y por tanto reinvirtiendo la relación entre cosa y sujeto. Por eso decía que lo que hacen este primer tipo de medidas es intentar solucionar el problema de la vivienda a través de una inversión dentro del paradigma de la propiedad individual de la relación entre sujeto y cosa. Claro, la pregunta es, ¿este tipo de medidas han funcionado o no han funcionado? Bueno, a mi entender es muy poco, ¿no? El éxito de este tipo de medidas es absolutamente irrisorio o limitado, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque estas medidas son incapaces de entender que la propiedad individual no es una mera relación entre un sujeto y una cosa. La propiedad individual es el núcleo de una matriz social, ¿eh? Y para entender a qué me refiero con esto, hay que sobrepasar la mera dimensión jurídica de propiedad y entrar en una dimensión política de la propiedad, ¿no?
La propiedad, en términos políticos, no se define como una relación individual entre cosa y sujeto, sino que la podemos definir como un modo de organización y de ordenación económica, social, jurídica y moral que opera en una sociedad y que es funcional a la reproducción de este determinado modelo histórico de sociedad. Es decir, en primer lugar, una propiedad es una forma de ordenación económica. Es una determinada manera de ocupación y producción del espacio, una manera específica de organizar la vida social a través de un conjunto de relaciones de apropiación y transformación de la naturaleza que nos permiten reproducir nuestras condiciones de vida. En segundo lugar, es una forma de ordenación social. Es un pacto entre las personas. Es un sitio, o en este sentido siempre un colectivo que reconoce la posición o define lo que es apropiable o no y por quién. Yo puedo apropiarme en exclusividad de una cosa porque los otros me permiten que yo lo haga, ¿no? En tercer lugar, es una forma de ordenación jurídica, evidentemente, es un conjunto de reglas que establecen el acceso, el control, el uso, la transferencia, la transmisión sobre el objeto de apropiación, y es una forma de ordenación moral, es un imaginario cultural sobre el reparto legítimo de recursos, ¿no? Por tanto, la propiedad es el núcleo a partir de cuya forma histórico-concreta se construye una sociedad históricamente determinada y la vida de los individuos que viven en ella, ¿eh? La propiedad es el núcleo de una matriz social. Estados Unidos es como es porque cuando se construye la nación norteamericana, cuando van los colones en el siglo XVII, en el siglo XVIII, la forma de adquisición y configuración de la propiedad de la tierra es la que es. Y esto lo que determina es que la formación social, política, cultural y económica de Estados Unidos hoy en día sea esta, ¿no? Por eso lo que digo es que la propiedad individual no es una mera relación entre cosa y sujeto, un mero derecho más dentro del sistema, sino que es el núcleo constitutivo de nuestra matriz social, ¿eh? Es nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros, nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza a través de la producción, ¿eh? Es lo que determina nuestra estructura social, nuestra estructura gobernativa, nuestra estructura de gobierno, nuestra manera de entender el mundo y, por tanto, nuestra manera de concebir los derechos, ¿eh? Es lo que determina nuestro acceso a la sociedad, al Estado, ¿no? Y cuando determinadas administraciones públicas intentan introducir en esta matriz social, a través de cargas y obligaciones, todo un conjunto de una inversión de una relación cosa-sujeto que es contra natura a al propio cuerpo de la matriz social liberal donde vivimos, esto lo que acaba generando es que este tipo de medidas solo pueden terminar de dos maneras. La primera manera es que sean introducidas dentro del ordenamiento como una especie de categorías sospechosas o intrusas que acaban siendo expulsadas del mismo por el Tribunal Constitucional porque las considera que son incompatibles o no encajan con el sistema, y ejemplos no nos faltan, el listado de medidas o de leyes autonómicas en materia de vivienda que han sido anuladas parcialmente por el Tribunal Constitucional son casi todas, ¿eh? Y la segunda cosa que puede pasar es que cuando realmente no son expulsadas y entran en vigor, lo único que acaban haciendo es acabando operando como meros injertos fallidos dentro del sistema, sin resultados, ¿eh? Si tú insertas una norma dentro del sistema que es contra natura o contraria a la propia lógica del sistema, pero no cambias el sistema, la mera norma acaba operando como un injerto fallido. Y esto lo vemos claramente si nos ponemos a analizar cómo o qué resultados han tenido gran parte de estas medidas, ¿no? Pues, por ejemplo, la medida de expropiación temporal del uso de viviendas introducido en la legislación andaluza o balear. En Valencia se introdujo, pero se anuló el Tribunal Constitucional. En Andalucía, en octubre de 2013 se intentó la expropiación temporal de uso de 2 viviendas, es lo único que se ha intentado, cuyos procedimientos terminando caducando sin que se hicieran efectivas. En Baleares, en marzo de 2021, se anunció la expropiación de 56 viviendas, propiedad de grandes tenedores, que tampoco se han acabado. Al final se han acabado utilizando los 56, 10 o 11. ¿No? Por tanto, los resultados son irrisorios. Los impuestos de viviendas vacías, en Cataluña se pasó de recaudar 19 millones de euros en 2016 a menos de 11 millones en 2018, debido a que gran parte de los propietarios consiguieron evadir su vivienda vacía del registro de viviendas vacías. O en aquellos municipios donde se ha cobrado el impuesto, lo recaudado siempre hace referencia a menos de la mitad de lo que se estaba esperando. Y si además le sumas los costes que en pleitos o en procedimientos administrativos le ha supuesto a la administración llevar a cabo estos procedimientos, muchas veces las pérdidas son mayores que los propios beneficios, ¿no? O la medida destinada a garantizar la responsabilidad social de las entidades financieras, el Real Decreto 27/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, establecía la obligación del Gobierno de crear con las entidades financieras un fondo de viviendas sociales que generara o aportara a aquellas personas que habían sido desahuciadas de su vivienda habitual por impago de la hipoteca
una vivienda temporal, una alternativa habitacional temporal con un alquiler social de entre 150 y 400 euros al mes. Del 2013 al 2021, este fondo había beneficiado a 4.000 familias. Claro, si lo comparamos a nivel cuantitativo, en esta época la cantidad de ejecuciones hipotecarias que se presentaron en los juzgados es de más de 800.000, con lo cual había beneficiado a menos de un 0,5% de las familias. Es decir, de ahí que afirmo que el intento de solventar el problema de la vivienda a partir de operar una inversión dentro del paradigma civilista clásico de la propiedad entendida como una relación entre cosa y sujeta, de la propiedad individual y de su matriz social, a partir de una inversión de la relación entre cosa y entre cosa y sujeto, pero sin cambiar el propio forma operando dentro de este sistema dominante de propiedad, en realidad genera unos efectos absolutamente irrisorios y unas medidas que acaban generando pocos efectos, ¿no? Claro, esta legislación autonómica incorpora también otro tipo de medidas, que son aquel segundo tipo de medidas de distinta naturaleza jurídica que planteaba, y esto me lleva al tercero y último punto de mi intervención, que es lo que llamaba las medidas que operan fuera del paradigma de la propiedad individual y de su matriz social, ¿no? Y que a mi entender sí tienen mayores potencialidades de éxito que las primeras, ¿eh? Aquí básicamente hago referencia al aumento y a la mejora del parque público de vivienda y alquiler. Si nosotros entendemos la propiedad individual, como decía, no como una simple relación objetual, no como un bien que hay que actuar, sino como un núcleo de matriz social, como un sistema de ordenación económica, de organización económica, racionalizadora, englobante y asimilante, en cuyo interior tú no puedes injertar medidas contra natura al cuerpo jurídico-social de esta matriz social porque no tienes posibilidades de éxito, la única manera que tienes para avanzar en la garantía del acceso a la vivienda es actuando fuera del paradigma de la propiedad individual y fuera de su matriz social, ¿no? Y esto implica una reterritorialización del espacio urbano a partir de otras formas de propiedad. Y en este caso podríamos hablar de formas de propiedad cooperativa, autogestionaria. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la década del 2000 llevó a cabo la aprobación de leyes y de planes en este sentido, pero básicamente la principal alternativa es la propiedad pública o el parque público de viviendas de alquiler. Y esto nos lleva a cómo se construye un parque público de viviendas de alquiler y, en segundo lugar, por qué digo que este segundo tipo de medidas permiten una potencialidad de mayores logros en materia de acceso a la vivienda que las primeras. La construcción de un parque público de viviendas de alquiler, todos conocemos los mecanismos, ¿no? Básicamente, al menos hay tres, ¿no? El famoso derecho de tanteo y retracto de la administración pública para la compra de viviendas, que se habló tanto ayer, la promoción pública de viviendas por parte de la administración pública, y luego una medida evidentemente mucho más difícil de llevar a la práctica, más problemática, fue la que ha entrado en el debate público a raíz del referéndum de Berlín, que es la expropiación de viviendas de grandes tenedores y de grandes entidades financieras por parte de la administración. Como sabéis, el 26 de septiembre se realizó un referéndum en Berlín donde se preguntaba a los ciudadanos si querían expropiar las viviendas propiedad de fondos de inversión para ponerlas al servicio de la colectividad. Ganó que el sí. Claro, el problema de esta medida es que es una medida difícil de llevar a la práctica, entre otras cosas porque si bien tanto en Alemania como en España la Constitución, o sea, sería plenamente constitucional poder expropiar las viviendas, el problema es que en una economía de mercado blindada jurídicamente tú no puedes fijar el valor de las viviendas más allá del valor de mercado. Y esto te genera dos dificultades importantes para poder expropiar. La primera es la incapacidad económica de la administración para poder hacerse cargo del precio de la indemnización. Y la segunda es que si tuviera el dinero suficiente para pagarle, la cantidad de dinero que tendría que pagar seguramente supondría más costes que los beneficios colectivos que implicaría nacionalizar estas viviendas, ¿no? Por tanto, esta es una medida que se podría solventar a partir de una reforma legislativa donde permitiera a la administración llevar a cabo tasaciones del precio de la indemnización de viviendas para poder expropiar a precios más baratos, ¿no? Pero bueno, estas serían medidas para crear un parque público de vivienda, ¿no? Y la última opción, y con esto termino, es, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tipo de logros permitirían este segundo tipo de medidas que no permiten el primer tipo de medidas y que ofrecen, a mi entender, mayores potencialidades a la hora de garantizar el acceso a la vivienda? Bueno, pues sobre esto, a ver, fijaos que antes hablaba de la necesidad de orientar las políticas públicas hacia una reterritorialización del espacio urbano con un parque público de vivienda. Y aquí estos dos conceptos, reterritorialización y parque público, son importantes para entender dos efectos garantistas del derecho a la vivienda. El primer efecto es que son medidas que generan una transformación estructural de fondo en la organización y en la conformación social, rompiendo con el monopolio perfecto de esta propiedad privada y de su matriz social, cosa que las primeras medidas no hacen.
Y en segundo lugar, porque generan sociedades con tasas de desmercantilización del bien vivienda mucho mayores que las primeras medidas, ¿no? Y con estos dos elementos es evidente que se crean entornos mucho más propicios o menos hostiles para poder adoptar políticas en materia de vivienda, ¿no? Y lo explico rápidamente. En primer lugar, cuando hablo de reterritorialización, básicamente aquí lo que hago referencia es a la famosa distinción desarrollada por varios autores entre lo terrestre y lo territorial, ¿no? Lo terrestre denota una materia prima geofísica inicial, ¿no? Mientras que la territorialización es la forma de apropiación o de transformación socioespacial de lo terrestre, ¿no? Es decir, todas las relaciones sociales se dan en lo terrestre, al menos hasta que aparece Internet, pero la territorialización hace referencia no al sustrato físico, sino a los entornos y relaciones sociales, económicas, culturales y políticas que se instituyen en lo terrestre, ¿no? Por tanto, la territorialidad es una construcción social forjada a través de la interacción, la lucha y completamente impregnada de relaciones sociales. Pues bien, lo que aquí me estoy refiriendo, estoy planteando, es una forma específica de territorialidad en la que la territorialización es producida a través de la institucionalización de nuevas formas de propiedad, ¿no? Alternativas a la propiedad individual y a su matriz social. Es decir, con esto lo que creas es una pluralización de las formas de propiedad que abren en los intersticios de una sociedad donde la propiedad privada ha operado como forma dominante y como matriz social en monopolio perfecto, pues nuevas líneas de fuga, nuevas prácticas de ordenación social, económica, de gestión, de dirección, que plantean una sociedad atravesada por nuevas formas de matrices sociales y que, por tanto, operan una reterritorialización del espacio urbano. Es decir, actúan como formas que desorganizan la matriz social de la propiedad individual y reterritorializan o reorganizan nuevas formas de matrices sociales. Y, en segundo lugar, es evidente que esto genera también, decía el otro efecto, tasas de desmercantilización del bien vivienda mucho mayores, ¿eh? Las medidas del primer tipo lo único que hace es operar una desmercantilización parcial de la relación entre dos partes privadas, pero se mantiene una mercantilización íntegra del espacio habitacional, que continúa siendo un bien de lucro, ¿no? El segundo tipo de medidas lo que hacen es operar una doble desmercantilización. En primer lugar, una desmercantilización de la relación entre partes, entre usuario y propietario, pero en segundo lugar también una desmercantilización del propio espacio habitacional, que ya no es un fin de lucro. Y por tanto, la tasa de desmercantilización de la vivienda es mucho mayor. Y en este sentido, no cabe duda que en un contexto sin un monopolio perfecto de la propiedad individual y de su matriz social y con tasas de desmercantilización del bien vivienda mucho mayores, es mucho más fácil poder garantizar el acceso a la vivienda a las personas que no a través de las primeras medidas, ¿no? Por eso decía al inicio y como conclusión que si establecemos esta diferenciación entre estos dos grandes tipos de medidas incluidas en la legislación autonómica del 2010, es evidente que el reto para los próximos años, después de la experiencia tenida en esta década, es la necesidad de tener que reorientar todas las políticas de vivienda hacia una priorización del segundo tipo de medidas antes que el primer tipo de medidas, ¿no? Bueno, por eso yo lo dejo aquí y lo